Hola, ¿qué tal? Soy el estudiante Carlos Omar Naranjo Jiménez de la licenciatura en Seguridad Pública, octava generación, de la Universidad Digital del Estado de México. Mi matrícula es LSP 180833005, la materia es Derecho Penal y mi asesora es la licenciada Esmeralda González Laguna. La actividad integradora consta de un video en el cual explicaré los temas abordados en dicha materia. El primer tema es Historia del Derecho Penal, en el cual veremos el derecho penal precortesiano y el derecho penal colonial. El segundo tema es Generalidades del Derecho Penal, en el cual veremos el derecho penal en el Estado de México, así como las escuelas penales. El tercer tema es el delito y la aplicación de la ley penal, en el cual abordaremos el concepto del delito, así como las leyes especiales. El cuarto y último tema es la teoría de la pena, en el cual veremos la noción de la pena, las medidas de seguridad y la referencia a la pena de muerte. El derecho penal precortesiano es aquella época en la que antecede la llegada y conquista de los españoles. Estos pueblos tenían una organización social y sobresalen las culturas maya, tarasca y azteca. De la cultura maya sobresale que su legislación no fue escrita. Existía pena de muerte por acciones como el adulterio, pero el inculpado debería ser tomado en flagrancia. Existía la cárcel para tener al actor de manera preventiva hasta el día de su ejecución. Los tarascos se caracterizaban por ser una cultura cruel. El adulterio se castigaba hasta toda la familia del inculpado con la pena de muerte. El monarca, si cometía algún delito, se castigaba toda su servidumbre. Además, el asesino era arrastrado por todas las calles hasta que moría. Por otra parte, la cultura azteca dejó constancia en documentos de su legislación. En este derecho se hizo distinción entre el delito doloso y culposo. Además, estaba prohibida la venganza. En 1835, Veracruz fue la primera entidad federativa en consolidar el primer código penal en México. Tomó como modelo el Código de España de 1822. En el Estado de México, el primer código fue promulgado hasta 1875. El actual código que nos rige se constituyó el 3 de septiembre de 1999. Las escuelas penales fueron la escuela clásica, positiva y ecléctica. La escuela clásica, sus principales exponentes fueron Cesare Beccari y García Goyena, entre otros. Sus principales aportaciones fueron que la pena debe ser estrictamente proporcional al delito. Además, el juez solo tiene facultad para aplicar automáticamente la pena señalada en la ley por cada delito. La escuela positiva. Sus principales exponentes fueron César Lombroso, Rafael Garófalo. Sus principales aportaciones es: el juez tiene facultad para determinar la naturaleza delictuosa del acto y para establecer la sanción. En la escuela ecléctica, los principales exponentes fueron Bernardino Alimena, y sus aportaciones fueron: hacen una clara distinción entre sujetos imputables e inimputables. Además, la escuela ecléctica se divide en escuela sociológica y escuela técnico-jurídica. El concepto de derecho penal nos dice que es un conjunto de normas jurídicas que se refiere al delincuente, al delito y a la pena. Al derecho penal también se le conoce como derecho sancionador, derecho represivo, derecho de pena y derecho criminal. El derecho penal para su estudio se divide en disciplinario, administrativo, fiscal, general y especial. El derecho penal objetivo es un conjunto de normas legales que se plasma para la regulación del qué y cómo se castiga el hecho delictivo como consecuencia de su facultad. El derecho penal subjetivo es en sí la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y atribuir las consecuencias. Las ciencias auxiliares del derecho penal son la criminología, la cual estudia el crimen, a la persona infractora y a la víctima. La estadística criminal, la cual se encarga de la representación numérica del índice delictivo. Y por último, la política criminal, la cual es la actividad del gobierno para la prevención, corrección y combate a los delitos. La única fuente del derecho penal es la ley, y se relacionan con la costumbre, jurisprudencia, los principios generales y la equidad como fuentes supletorias del derecho penal. El concepto de delito es aquella actividad que va en contra del orden público y debe estar tipificada en la ley para poder ser sancionada. Para su aplicación
debe estar sujeta en el ámbito temporal, la cual refiere a la vigencia de la ley de carácter penal. Además, debe estar sujeta en el ámbito espacial, por lo cual deben tomarse en cuenta todos los códigos penales de las entidades federativas. Y por último, debe estar sujeta en el ámbito personal, la cual refiere a que nadie puede estar exento de la ley, excepto aquellos que gozan de fuero constitucional. Delito y responsabilidad. La imputabilidad es la capacidad que tiene un sujeto para ser sancionado por las leyes penales. Está condicionada por la madurez y salud mental y es considerada por algunos teóricos como un presupuesto de la culpabilidad. La inimputabilidad es la falta de capacidad de culpabilidad, es decir, un sujeto inimputable es aquel que no es responsable penalmente de un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de éste. La culpabilidad es la consideración de alguien como responsable de actuar en contra de una norma o de su propia conciencia. La participación es la cooperación dolosa en un delito ajeno, la cual puede concebirse en dos sentidos: amplio, que es el autor directo, autor mediato, coautor, instigador y cómplice, y específico, los cuales contraponen a la autoría. Las penas se clasifican por sus consecuencias, por su aplicación o por la finalidad que persigue. Por sus consecuencias pueden ser reversibles o irreversibles. Por su aplicación puede ser principal, accesoria y complementaria. Y por la finalidad que persigue puede ser correctiva, ya que aquella que procura un tratamiento adaptado para el sujeto. Intimidatoria o preventiva, que es aquella con la cual se trata de intimidar o inhibir al sujeto para que no vuelva a delinquir. Eliminatoria es la que tiene como finalidad eliminar al sujeto, ya sea de manera temporal o definitiva. La pena de muerte es uno de los temas más controvertidos, ya que existen diferentes puntos de vista, unos en favor y otros en contra. Con el paso del tiempo, y gracias a los tratados internacionales en los cuales México participa, se logró la abolición de esta pena capital. Pero fue hasta el año 2005, con las reformas del artículo 14 y 22 de nuestra Carta Magna, que se dio por terminada esta pena capital en México. Muchas gracias por su atención.